Hey amigos, saludos, bienvenido a este canal, gracias por visitar el canal. Hoy quiero compartir y comentar un video de un retrato que realicé para un cliente y en ese sentido quiero dejarte o ayudarte a entender algunos principios. Y voy a dar algunos tips relacionados con los materiales y soporte que utilicé para realizarlo, tips relacionados con el cuidado y el proceso que debe tomar en cuenta y también los instrumentos, lápiz y pinceles que utilicé para hacer. Pero creo que lo más importante de este video, si lo ves al final, es todo el proceso que conlleva hacer el retrato y cómo podemos valernos, cómo puedes valerte de diferentes procesos y de diferentes técnicas para poder producir un acabado realista sobre un papel. En este caso, un retrato que compone de cuatro elementos, dos personas y dos animalitos. Vamos a ver. Y quiero animarte a que le des like a los videos, dale like y compártelo con todo el que quiera aprender arte, sobre todo en materia de dibujo y pintura. Saludos amigos y amigas, Luis Ángeles, pintor y dibujante. Un cordial saludo para cada uno de ustedes desde República Dominicana. En este video quiero compartir tips que fueron muy útiles y que van a ser muy útiles para poder producir un retrato a lápiz en técnica mixta. Así que empecemos hablando de los materiales. Empecemos hablando del soporte. El soporte. Papel Fabriano 5 en mi caso. ¿Por qué he elegido este papel? Este papel me soporta agua y me permite trabajar con mucha cantidad de capa. En ese sentido, mientras más granulado es el papel, mejor es para trabajar un retrato en técnica mixta. Segunda cosa que es importante considerar es los utensilios. O sea, lápiz de carbón, esfuminio, acuarela, borrante moldeable. ¿Por qué? Porque esos son los instrumentos los cuales nos vamos a valer para producir el efecto a blanco y negro que queremos producir. Luego de que te extensas el papel, tiene tus imágenes de referencia y también ya tiene el dibujo realizado, procedo a hacer una base de acuarela. En esta base de acuarela se hace muy necesario que entiendas muy bien el proceso. En cuanto a paleta de colores, lo único que estoy utilizando es un negro o un tono de negro, un Ivory Black, que algunas veces viene así en el tubo, de acuarela, la marca Riff. ¿Por qué utilizo ese tipo de negro específicamente? Porque es un poco como caliente, no es solamente negro, sino que está mezclado como un poco de un tono cálido, como si fuera de un amarillo. Y por eso se siente como un poco cálido el tono gris que produce el Ivory Black. Después que tiene ya ese tono que vas aplicándolo en diferentes áreas, es muy importante considerar que tiene que mantener cada área con el tono que conlleva. Cada plano de la imagen, o sea, lo que está en primer plano, que son los personajes, lo que está en segundo plano, que son el fondo, tiene que ir coordinado y que el tono que di delante o el tono que di detrás complemente y haga que la imagen se vea fuera del papel. Eso son unos principios muy básicos de contraste que podrían ser muy útiles al momento de trabajar. La intención en todas estas etapas es poder producir un volumen que te permita evaluar y ver que lo que estás haciendo es tridimensional. Para eso te vales de las técnicas de degradado, del manejo de la luz y la sombra, y es importante para todo dibujante y sobre todo cuando se dibuja blanco y negro, en todo caso, saber bien cómo se comporta la luz sobre los objetos. En caso de que tengas una imagen de referencia, a veces es una buena imagen, a veces es una imagen que quizás no está tan buena y tienes que valerte de los conocimientos técnicos. En ese sentido, es muy importante también que evalúes cómo incide en la luz y cómo la luz rebota en un objeto y otro. De modo que cuando estoy dibujando este tipo de elementos, pienso no solamente en la forma, sino que también pienso en la iluminación, también pienso en cómo se comporta la luz en el rostro o en el elemento X que esté haciendo o cómo se está visualizando la sombra en esas partes. Sin duda alguna, este tipo de ejercicio y de clasificación de lo que hay en el elemento o lo que hay en la fotografía va a dar una sensación de que se puede diferenciar muy bien una cosa de la otra. O sea, se puede diferenciar lo que es el rostro, lo que es el cabello, lo que es la blusa, lo que es el fondo, lo que son los animalitos e incluso la textura que tiene cada uno. Y mientras haces el manchado, es muy importante que considere la diferencia de textura
que tiene cada uno. Lo básico es diferenciar al final de cuentas una cosa de la otra todo el tiempo. Las técnicas, en el caso particular de las técnicas, me refiero con técnica al instrumento que estoy utilizando, y también con proceso me refiero al tipo de forma en la que estoy aplicando el material sobre el papel. Proceso y técnica siempre se confunden un poquito, pero yo quiero, o técnica y técnica a su vez, se habla de la misma cosa. A mí me gusta siempre diferenciarlo entre proceso y técnica. En el proceso, a mí me gusta mucho trabajar conservando la luz, los blancos del papel desde el inicio, aunque en ocasiones prefiero aclarar usando pintura acrílica sobre el material, o en su defecto un lápiz de tono blanco. Puede ser de lápiz Prismacolor, puede ser un lápiz de pastel que pueda soportar, tomando algunas precauciones importantes. En esta misma etapa donde estoy manchando los planos y diferenciando los planos, haciendo el llenado, es fundamental que considere que si en el caso particular que está trabajando una piel con el instrumento esfuminio, que es esa pequeña barra de papel que te permite suavizar el color o diluir o expandir el color, puedes trabajar conjuntamente con eso y provocando la sensación de suavidad en la piel. En la piel es fundamental que se sienta suave y que cada textura se puede identificar, lo que es la blusa, lo que es si es una piedra, si es un cabello, etc. Es muy importante que consideres también eso. Al final de cuentas, cuando se habla de proceso, es la etapa donde el dibujante se preocupa en toda esa etapa por producir tanto los volúmenes como la sensación psicológica de suavidad y de textura en la imagen. En esa etapa particularmente yo no me preocupo por ningún tipo de detalle, me preocupo más por el volumen, por la interpretación correcta de la luz, inclusive si es necesario la exageración de parte del artista de lo que es esa iluminación para provocar cierto efecto más dramático en la imagen. Porque hay que decir algo importante: la imagen que a veces un cliente te da como referencia no necesariamente es una imagen que se presta para un retrato, pero el artista, usando de la creatividad, siendo creativo y entendiendo esos conceptos y también esos principios, se vale de eso para provocar una imagen o la reproducción de una imagen mucho más dramática y mucho más interesante. Todo eso valiéndonos de lo que es el proceso en el dibujo, cómo yo comienzo y cómo pienso terminar. Luego de ver ya esa parte de volúmenes, de técnicas, de proceso, hay una parte que siempre trato de dejarla para el final, que surge como resultado de yo haber manejado e interpretado bien lo que es la luz, la sombra y los volúmenes, que es el parentesco. El parentesco surge de esa buena interpretación, de ese buen proceso que yo trabajé dentro de la etapa inicial del dibujo y también dentro de la etapa del proceso de volumétrico, de los degradados, como hablé previamente. Ahora, en esta etapa del detalle o del parentesco, hay que considerar que tiene que valerte lo más posible de la imagen de referencia vista desde o el computador o una pantalla o la tablet, pero nunca me gusta, aunque imprimo la fotografía, nunca me gusta verlo desde la imagen impresa porque pierde mucha facción, mucha calidad, para llamarlo de esa forma. Entonces, un tips muy importante que tú, si vas a trabajar un retrato a blanco y negro, y aún no sea blanco y negro, que yo acostumbro a dar y que aplico en mi propio trabajo, es que imprimo la imagen a blanco y negro para ver a blanco y negro, porque quiero ver cómo se comporta la luz y el volumen, y a color, si en el caso de color, para poder ver el color, para la redundancia. Entonces son como principios que te pueden ayudar a tener una mejor interpretación de la imagen que estás tratando de reproducir. En esa misma parte de lo que tiene que ver con los detalles y demás, acostumbro a girar la imagen de vez en cuando, a verla inclusive desde una fotografía, porque tú necesitas ir consiguiendo información que te vaya a ir, como que te vaya asesorando de una fotografía que le tomes, de qué va pasando en el trabajo que tú estás haciendo, porque a veces estamos dibujando, estamos pegados de la imagen ahí, estamos dibujando y muchas veces no eres consciente de lo que está pasando con lo que estás haciendo. Entonces, en ese sentido, siempre procuro, cuando estoy dando detalles, buscando parentesco,
valerme a veces de la opinión de mi esposa para que vea y me diga qué no se ve, qué no concuerda. Y también tomo una fotografía tanto con la imagen de referencia como con la imagen que yo estoy reproduciendo en la ampliación que esté haciendo. En este caso un retrato de 16 por 20 pulgadas, pero el criterio quizá que ayuda más aquí es que tú puedes evaluar cómo va quedando lo que estás haciendo y cómo va entonces diferenciándose o pareciéndose a el trabajo que tú hayas o estás copiando. Inclusive no importa si tú has hecho un dibujo bien parecido. Si ese dibujo no lo mantuviste durante todo el proceso, se van a perder algunos rasgos. Es muy importante pensar en esas técnicas o trucos, podemos decir, para poder producir una imagen que sea hecha a mano y que tú puedas verla tan parecida a la imagen original. Es muy importante también esa parte. De hecho, hay veces que me valgo de girar la imagen en diferentes posiciones para ir viendo cómo va pasando. No sé qué pasa, pero es interesante que muchas veces tú ves la imagen boca arriba o boca abajo y eso te da un efecto diferente y un parentesco inclusive diferente. Puede detectar detalles o defectos de la imagen. Visto esto y dado otros tips, creo que la parte más importante es tú poder trabajar por etapas. A veces tanto el aficionado como el que está impuesto a trabajar en dibujo y pintura, a veces queremos hacer todo al mismo tiempo. Y yo creo que a veces para una liberación psicológica de tanta presión de estar trabajando una imagen por muchas horas o por muchos días, es bueno. Pero yo considero y también aplico y creo que es apropiado, antes de salir de tu casa o si estás en tu casa, antes de dibujar en lo que estás haciendo o salir a dibujar para tu taller, tú piensa en qué es lo que quieres avanzar ese día. En mi caso siempre me propongo metas. Bueno, hoy yo quiero pintar o quiero avanzar en el rostro de la persona o quiero avanzar en las ropas de los personajes o quiero avanzar en los animales que tiene el personaje o quiero simplemente hoy proponerme trabajar el llenado y hacerlo lo mejor posible. Entonces siempre ponte metas, propósitos al momento de enfrentarte a dibujar, a reproducir o ampliar una imagen que estés haciendo para tu propio trabajo. Eso es para algún cliente que te ha comisionado, te ha contratado para un retrato. Dentro de todo lo que tiene que ver con el detalle, parece redundante, pero hay que mencionarlo, que hay que procurar mirar la imagen lo más que tú puedas. Es tanto el ojo puesto sobre la imagen de referencia como el ojo puesto sobre la referencia que estés utilizando. Y aunque dicho varias cosas, quizás no en un orden específico, no hay tal orden, tú puedes tener esto en tu mente y ir haciendo uso siempre y cuando lo necesites. Es muy importante esa parte. Durante el detalle, sin duda alguna, hay que pensar en la expresión de la persona, en sus rasgos, en cómo quieres tú como artista que se perciba el retrato a la luz de lo que tú estás haciendo. O sea, si yo estoy haciendo un retrato blanco y negro, ¿qué es lo que yo quiero transmitir con eso? Y a su vez, no hay mejor crítico que un particular, una gente que no sepa nada de arte para ver. Entonces, si tú quieres provocar en que en una imagen se vea más interesante de lo que es en su referencia, procura siempre agregar la mayor cantidad de detalles posible en el área que tú quieres que la gente vea. Por ejemplo, en el caso del retrato es los rostros lo que importa, o en caso de componer algo más, pues lo que quiera que el espectador al final de cuentas le llame la atención del retrato. En este caso a mí me gusta siempre trabajar mucho con el rostro, iluminar bien el rostro, a veces exagerar un poquito la iluminación, como también trabajar los detalles más bien elaborados en todo lo que tiene que ver con la cara o el rostro, sea que tenga detalles en la cara, etcétera, tanto pelo, ojos, nariz, boca, cejas, todo lo que tiene que ver con el rostro en un sentido general. Eso garantiza, con la iluminación adecuada, con los detalles adecuados, que la persona cuando visualice el retrato, lo primero sea que le llame la atención sea el rostro de la persona, porque al final de cuentas es un retrato y yo quiero que lo que llame la atención, lo que la gente evalúe y vea sea el retrato. Finalmente quiero dar algunas sugerencias de
de protección. Es importante que, sin importar si sea acuarela, o sea en técnica mixta, o sea grafito, o sea a carbón, o sea sanguina, es considerable y es fundamental protegerlo con un barniz protector, un barniz en spray, para resaltar inclusive ciertas tonalidades que con el trabajo se van como apagando, sobre todo si estás trabajando con carbón o en técnica mixta, como es mi caso. Eso garantiza que se unifique todo lo que es el proceso de dibujo, o la imagen, o la superficie, y dé un acabado mucho más nítido y mucho más homogéneo. Para entregar tu trabajo, no te olvides de ser tu propio crítico, criticar, y buscar a una persona, como dije hace un momento, para que evalúe lo que has hecho. Puede ser tu profesor de pintura, puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un familiar. La idea es como que vean el retrato, lo comparen con la fotografía y dejen saber si funciona, o si se ve bien, si se parece. Eso siempre funciona, sin duda alguna siempre funciona. Al final, entonces, procura siempre dar prioridad a los personajes. Procura que el trabajo supere la imagen de referencia que estás haciendo, valiéndote de las técnicas y los procesos, sobre todo manejando bien la iluminación, los volúmenes, los detalles, y haciendo que lo que tú estás haciendo o lo que tú estás copiando se parezca a lo que estás copiando, pero que sea mucho mejor, mucho mejor. En el caso, por ejemplo, de imágenes que son un poco difusas, que a veces no son con mucha calidad, pues tú procura de lograr una calidad mejor aplicando detalles mejor. La ventaja del trabajo hecho a mano es precisamente que tú puedes incrementar, ya sea con tu propia creatividad, o tú puedas utilizar un programa de computadora para sacar ciertos detalles que quizás en la imagen impresa o en la imagen original no se perciben. Eso ha sido todo, espero que sea de tu agrado, que te guste y que puedas mejorar tus dibujos y tus procesos, y continuar aprendiendo, sobre todo cuando trabajas con una técnica mixta y cuando trabajas con detalles.